Gracia y paz, amados hermanos. Hace unos días encontré un vídeo de un lugar, una iglesia, donde creo que el nombre es Centro Mundial de Avivamiento. Allí se encuentran Ricardo y Patti Rodríguez y ellos experimentaron algo que se hizo viral en las redes y algo que multitud de personas empezaron a compartir. Ellos experimentaron lo que dicen fue la Shekinah de Dios en medio de uno de sus cultos. Miren las imágenes y ahora comentamos. La nube nos visitó. Una nube vimos aquí el 28 de febrero. ¿Y yo qué culpa tengo que no le guste a algunos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Simplemente pasó. ¿Y qué podemos decir? No, no pasó, eso es mentira. Eso es porque no lo inventamos. Todos estamos de acuerdo en decir una misma mentira. No, lo vimos. ¿Cuánto lo vieron? Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Somos culpables? No somos culpables, somos bendecidos. Pero algunos no lo entienden y van atrás. Pero yo quiero parar más alto. Cuando nosotros miramos esas imágenes, nosotros vemos que multitud de personas sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de pensamiento ni de duda, simplemente empezaron a dar vueltas a ese vídeo afirmando que lo que había ahí era una nube de gloria. Una nube de la presencia de Dios que empezó a flotar por encima de ellos y obviamente toda la gente que estaba allí dice ser testigo de esa nube, que no es algo que se añadiera en un vídeo después, que ellos lo vieron, que había una nube por encima de ellos en la parte superior bien pegadita al techo y que esa nube estaba ahí pues casi por toda la sala durante un culto, donde estuvieron luego orando y anunciaron eso. Pero muchas personas empezaron a poner en duda lo de esa nube, empezaron a cuestionar. ¿Y si fue algo hecho con el sistema de ventilación? ¿Y si fue un humo artificial, una nube artificial que se puede crear tranquilamente a través de conductos de ventilación, a través de sistema de ventilación? Y se podía haber hecho de algunas maneras, ¿no? Otros decían también, no, eso es un efecto visual. Varias cosas se dijeron, así que había un montón de personas simplemente diciendo amén, gloria a Dios, esa es la Shekinah de Dios, la nube de gloria, y otras personas empezaron a cuestionar lo que había pasado. A eso pues salió obviamente el pastor Ricardo Rodríguez diciendo que él no tiene culpa de que la gente se enfade, que él no eligió eso, que él no lo decidió, simplemente pasó, y que además que ellos si se quieren enfadar, que se enfaden, que él estaba súper contento, súper feliz de lo que estaba experimentando su iglesia y que ellos incluso decidían, como él dice, volar más alto. Ahora, vamos a pensar un poco en un par de cositas importantes y luego yo dejo el criterio de cada uno, porque no creo que sea trabajo de nosotros decir a la gente lo que debe aceptar o no, lo que debe pensar o no, pero simplemente ofrecemos nuestro punto de vista sobre esto. Cuando nosotros pensamos en el concepto de Shekinah, nosotros no vamos a encontrar esa palabra exactamente en la Biblia, no vas a encontrar el término Shekinah. Pero cuando nosotros hablamos de ese Shekinah, hablamos de esa presencia manifiesta de Dios sobre su pueblo. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios se manifestaba en esa nube en el desierto y también en esa columna de fuego. Y ahí se puede hablar de ese concepto de Shekinah, de la presencia manifiesta de Dios sobre su pueblo. Eso también podemos destacarlo en un par de ocasiones claras, ¿no? En alguna ocasión también en el tabernáculo, donde había como una nube que se manifestaba y la presencia de Dios se hacía visible y presente en medio del tabernáculo. Y también por ahí, en alguno de los libros de Reyes, lo vas a encontrar en el templo también. Así que vemos la columna de fuego y la nube en el desierto, la presencia de Dios manifestada en el tabernáculo y luego también algo similar en el templo. Pero ahí vamos a empezar a hacernos preguntas. Es importante hacerse preguntas. Pensar es bueno, hermanos, porque pensar te lleva a aceptar muchas cosas que son correctas, pero también a ir con cuidado de no aceptar todo. No podemos ser ingenuos, debemos ser cautelosos y más sabiendo lo que dice la Biblia, que la apostasía es una realidad y que hay engaños y mentiras. Número 1. La Shekinah se manifestó más allá de esos sucesos, es decir, la nube de gloria fue manifestada más allá de esos sucesos en el relato bíblico. Lo vemos a lo largo del relato bíblico, lo vemos a lo largo de las Escrituras en diversas ocasiones. Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. La otra pregunta es,
Ahora, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, vemos esa nube de gloria, vemos esa Shekinah manifestada en la iglesia de Corinto. No, podrían haber dejado registro. Si algo tan extraordinario hubiese pasado, ¿no? Como se quedó registro en el desierto, como se quedó registro de lo que pasó en el tabernáculo, como se quedó registro de lo que pasó en el templo. Pablo podría haber registrado esa nube de gloria en un culto en Corinto, o en un culto en Tesalónica, o en un culto en Colosas, o en un culto en Roma, pero Pablo no dice nada de eso. El apóstol Pedro, si uno lee sus cartas, tampoco habla de eso. Y luego el apóstol Juan tampoco habla de eso. Así que, más allá del Éxodo, más allá de lo sucedido en el tabernáculo y más allá de lo sucedido en el templo, no vemos de ahí en adelante que vuelva a suceder. Eso es una cosa importante. ¿Por qué no volvió a suceder? Otra cosa importante, ¿por qué de no haber vuelto a suceder ha sucedido en el Centro Mundial de Avivamiento? ¿Por qué allí? Otra cosa importante, ¿qué enseña el Centro Mundial de Avivamiento? ¿Es un pueblo apegado a la Biblia? ¿Es un pueblo apegado a la Escritura? Ricardo Rodríguez, Pati Rodríguez, ¿siguen lo que Dios dice en su palabra para la iglesia? ¿Leen las cartas pastorales de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, y leen las cartas y aplican lo que Dios dice en esas cartas pastorales a la iglesia local? ¿Predican el verdadero evangelio? ¿O habrá quizá un movimiento que envuelve el evangelio de la prosperidad? ¿O el evangelio triunfalista? ¿O será un movimiento muy marcado por las raíces de los movimientos como los de Benny Hinn? Porque ¿quién fue quien en una ocasión fue a ungir, entre comillas, a Ricardo y Pati y darles su misma unción? Fue Benny Hinn. Y si te das cuenta y tú pones en YouTube, si quieres verlo, Centro Mundial de Avivamiento, te darás cuenta que las mismas cosas que hacía Benny Hinn de hacer así, que caían multitudes, pasan en el Centro Mundial de Avivamiento, y que las mismas dinámicas de trabajo, y las mismas dinámicas de mensajes, y las mismas dinámicas de milagros, curaciones, todo lo que tú ves en Benny Hinn, ves una réplica en Ricardo Rodríguez y en el Centro Mundial de Avivamiento. Les pregunto, ¿es Benny Hinn un maestro fiel de las Escrituras? ¿Es Benny Hinn un hombre apegado a la palabra de Dios? ¿Es Benny Hinn un hombre que predica fielmente la sana doctrina? Entonces, Ricardo Rodríguez es una réplica, es una versión de Benny Hinn de habla hispana, es una versión de Benny Hinn en cuanto a los cultos, el mensaje, las formas, adaptado obviamente a un público más hispano, pero es lo mismo. Ahora, curiosidad que también tengo, ya hemos hablado de la curiosidad de que no es algo que veamos pasar en la iglesia en el Nuevo Testamento, no lo vemos. Y no lo vemos fuera del concepto de Éxodo, tabernáculo, templo. Segunda curiosidad, ¿por qué pasa en un lugar donde evidentemente la Biblia no es fundamental? Donde evidentemente la predicación bíblica no es el centro, donde evidentemente hay un evangelio de la prosperidad, donde evidentemente hay una predicación triunfalista y humanista. ¿Por qué pasa allí? ¿Por qué pasa allí? Tercera cosa, pongamos que allí realmente pasan cosas extraordinarias. Y este es el consejo que siempre doy y hoy lo repito nuevamente. La Biblia enseña que habrían falsos maestros, habrían personas, que habrían hombres que manifestarían señales y prodigios para engañar a muchos, pero no lo harían bajo el poder de Dios. Es decir, la Biblia nos da a entender que es peligroso dejarnos llevar solo por los ojos. La Biblia nos da a entender que una de las maneras como muchas personas serían seducidas al error, a la falsa doctrina, a los falsos maestros, es por cosas que verían. ¿Te has dado cuenta cuántas personas siguen atadas a los curanderos, a los chamanes, a los hechiceros, a las brujas, porque pasan cosas extraordinarias? Yo me curé, tenía SIDA y me curó el SIDA. Y tú le dices, no, eso es cosa de demonios, pero me curó el SIDA. Y tú dices, ¿cómo puede ser? No, hay cura, se ha curado, es una evidencia. ¿Se ha curado una enfermedad allí? ¿O ha pasado eso allí? Y es verdad que encontramos relatos extraordinarios en falsas religiones.
a que encontramos relatos extraordinarios en movimientos que Dios llama pecaminosos, como hechiceros, curanderos, médiums y cosas así. Entonces, una de las cosas que la Biblia advierte es que no nos podemos dejar llevar por nuestros ojos, que nosotros debemos analizar primero el mensaje, luego el fruto de la vida y luego gloria a Dios si pasan estas cosas, si pasan milagros, si pasan prodigios, gloria a Dios, pero que sea siempre primero analizando también el fundamento y el mensaje. Tristemente, en una sociedad, y lamento decir esto y lo digo con todo el cariño, en una sociedad que cada vez le gusta menos leer, menos investigar, y que somos una sociedad de vídeos, de reels, de shorts de YouTube, de cosas rápidas, y que mi médico es el de YouTube, mi fuente de información fiable es YouTube, y ya no somos de investigar, de leer, de escudriñar. Nos hemos vuelto una generación manipulable, mucho más manipulable que otras. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más fácilmente por emociones, sentimientos, percepciones, y entonces somos fáciles de engatusar, somos fáciles de engañar, somos fáciles de seducir. Así que 3 cosas para que tú pienses hoy. Número 1, esa gloria, esa nube de gloria, ¿cuántas veces ha pasado en la Biblia? ¿Dónde pasó? ¿Pasó en la iglesia? Analiza lo que te he dicho al principio. Número 2, además de eso, analiza también el mensaje que predican esas personas. Analiza el mensaje que predican esas personas. Analiza de dónde viene eso. Analiza dónde ha pasado y cuál es su fundamento bíblico. Número 3, recuerda que no todo lo que se ve viene de Dios, que no todo lo extraordinario que pasa viene de Dios. Pero número 4, y con esto concluyo, cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros vemos una frase hermosa, un pasaje de la Escritura que nos dice que todas esas cosas eran, ¿qué? Eran sombra de lo que había de venir. ¿Hacia dónde apuntaba? Si eran sombra, ¿dónde estaba la figura real, la luz? Hacia Cristo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los sumos sacerdotes, eran sombra, ¿no? ¿Hacia dónde apuntaban? Hacia Cristo, que es nuestro glorioso y sumo sacerdote. Cuando nosotros miramos los sacrificios de animales en el antiguo pacto para expiar pecados, eran sombra, todo era sombra. ¿Hacia dónde apuntaba? Hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos redimió con su bendita y preciosa sangre. Entonces, ¿hacia dónde apuntaba esa Shekinah? ¿Qué representaba esa Shekinah en el templo, en el tabernáculo? Era la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿no? Era la presencia manifiesta de Dios en medio del pueblo. ¿En quién se cumple eso? ¿En quién se cumple? En Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. O no dijo Jesús, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es la pura y mayor Shekinah de la que podíamos hablar alguna vez. Así que también debemos tener en cuenta eso. Así que espero que estas indicaciones te lleven a sacar tu propio análisis y tus propias conclusiones. No solo con esa supuesta nube de gloria que pasó en el Centro Mundial de Avivamiento, sino también con cualquier otra cosa que veas en las redes o en cualquier iglesia. Escudriñalo todo y vuélvete un bereano. Analiza las cosas a la luz de la palabra de Dios. Eso no es rebeldía, eso es tener cuidado de tu alma.